quiero entrar en tema. Quiero hacer el cierre hoy de lo que es esto de lo que hemos estado hablando durante todo este mes, que es sobre la paz. Esa paz intrapersonal, esa paz interpersonal y por supuesto hoy el cierre, la paz que realmente Dios da. Y si usted no estuvo en las conferencias anteriores, por favor le pido que vaya a YouTube, el canal de YouTube, y allí va a encontrar todas las conferencias que hemos tenido durante todo el año. Y quiero iniciar hoy con Filipenses 4 del 1 al 19, se los voy a leer. Dice, por eso mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Ruego a Jingri y a Ceilán, dice, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. ¿Sí? Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Mire, alégrense siempre en el Señor, repito, alégrense. Que todos, ¿sí? Me encanta esto. Los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca, está por venir. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así. Miren cómo cierro. Y el Dios de paz estará con ustedes, estará en ustedes. Me encanta esto. La paz de Dios se constituye en el único antídoto que puede mantener al creyente libre de los peligros y efectos dañinos que produce el afán, que produce la ansiedad, que produce la preocupación. Mire, la necesidad más grande del mundo es de paz. Nuestra sociedad, esta en la que vivimos, está en una búsqueda constante y desesperada de paz. Mire, ya sea en cualquier forma. Si usted observa, uno de los medicamentos más vendidos en el siglo XXI son los calmantes. Si usted observa, uno de los productos más vendidos en el siglo XXI son las prácticas y meditaciones trascendentales. Son muchos de los que están ganando grandes cantidades de dinero. Están basados en relajación, meditación, procesos cognitivos, procesos emocionales, el poder de la neurociencia, etc. Y estas son nada más pruebas suficientes como para decir qué está pasando. O sea, la gente está en búsqueda de paz. En estos días, Ceilán, me pasaba algo por Google, ¿no? Que una de las más, si lo tienes por allí, Ceilán, lo colocas en el grupo, la mayor búsqueda del siglo XXI en Google era por procesos de ansiedad, buscando la paz, buscando gestión emocional. Y aunque la experiencia de paz que anhelamos no significa lo mismo para todos, sí todos estamos en busca de ella. Y eso, cuando estamos conscientes de eso, podemos decir tenemos la solución en la mano. Para quienes están en guerra, la paz significa el cese del conflicto armado. Para aquellas personas que tienen una vida agitada, significa una calma, quizás descanso, quizás irse de vacaciones.
¿sí? Para aquellos que están sintiéndose atormentados, necesitan ¿qué? Una tranquilidad, tal vez una paz interior. Y en todos los casos el concepto está relacionado con ser libre de aquellas circunstancias o emociones o actividades que de alguna manera nos están haciendo daño. Y cuando no entendemos las preocupaciones, se convierten en el enemigo número uno de la paz. Para usted, para mí, mire, para muchos de nosotros, experimentar paz puede ser tener la ausencia de preocupación. De esas preocupaciones dañinas, de esas preocupaciones agobiantes, destructivas. Y eso es una forma enferma, se los expliqué en las sesiones pasadas, en las conferencias pasadas, en las prédicas pasadas. ¿Okay? Pensar que la paz es la ausencia de problemas es una forma patológica de ver la paz. Mire, las preocupaciones que están relacionadas con este cuerpo vivo y activo nos mantienen alerta. Pero si no las entendemos, se van a transformar en el enemigo número uno de la paz. Dice la Biblia, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni siquiera por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir que hay un valor mucho más grande que lo que me está quitando la paz, porque por lo general lo que me quita la paz es lo que viene de afuera, no lo que viene de adentro, pero mi traducción interna lo lleva a un nivel de tormento. Entonces, la verdad es que este versículo lo que me está mostrando es un carácter de valorar lo que sí tengo y desechar de mi estado de perturbación lo que no tengo. La palabra afanoso significa simplemente una preocupación inestable, ¿sí? Una preocupación que llega a ser dañina, rompe con la salud emocional. De hecho, esta palabra también puede ser entendida como ser empujados a diferentes acciones sin tener una conclusión correcta, ser empujados por un lado, ser empujados por nuestros miedos, ser empujados por nuestra provocación, pues esa forma de sentirnos. No sé si a usted le ha pasado que cuando hay una preocupación que no logra gestionar, usted siente como que se ahoga, como que no puede respirar. ¿Ha sentido eso alguna vez? Algo que lo preocupe tanto que usted siente como que se asfixia, ¿sí? Bueno, eso es estar afanado. Eso es a lo que se refiere la Biblia con tener un afán. Esa es una expresión patológica de la preocupación. Y si el contexto moderno de paz es ausencia de preocupaciones o ausencia de problemas, entonces en este mundo ninguno de nosotros tendrá paz, porque jamás dejaremos de experimentarlo. Ahora, si este es el concepto que se aleja de los preceptos, yo quiero hablarles del concepto judío, el concepto bíblico. ¿Cómo entienden ellos esto de Shalom? ¿Cómo entienden esto ellos de la paz? Mire, número uno, la paz para el judío no tenía que significar o no significa la ausencia de problemas o preocupaciones. De hecho, el judío, una de las cosas que ellos se autocriticaban o se cuestionaban era por qué desde que apareció Dios tenían tantos problemas. Y ellos vivían constantemente situaciones de problemas, porque un grupo de ellos siempre buscaba imitar a otras naciones, otro grupo de ellos permanecía siempre fiel. Cuando el judío muestra o evidencia lo que es Shalom para ellos, es esa paz que sobrepasa las circunstancias. Entonces, ese rollo, esa vivencia, los mantenía en constantes situaciones de problemas, en guerras, en disputas internas, externas. Y para ellos, tener un shalom, tener paz,
no significaba la ausencia de problemas, significaba mantenerse estables física, emocional, espiritual y corporalmente en medio de cualquier problema. Era un estado emocional, era una actitud activa de vida que solo disfrutaban aquellos que de alguna forma caminaban con Dios y las personas que les rodeaban lo veían. Y no solamente que ellos profesaban Shalom, sino que la gente decía, este hombre, esta mujer vive en Shalom. Y inmediatamente identificaban qué cosa. Este hombre y esta mujer están alineados a Jehová. Y aunque para ellos era un saludo, Shalom, lo que ellos estaban queriendo decir con ese Shalom es esto. En medio de toda circunstancia, alíneate a Jehová para que tengas paz. Pablo intenta hablar o intenta enseñar de que el antídoto para la preocupación mal gestionada es la paz interior y la paz exterior, la paz intrapersonal y la paz interpersonal. Pablo dice que esa paz de Dios que se experimenta aún en medio del problema, guardará ¿qué cosa? Mire, corazón y mente, pensamientos y emociones. Cuando tenemos paz en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestras emociones, entonces el cuerpo y el espíritu comienza a alinearse al contexto. La idea aquí, en este versículo, es que es como un guardián que cuida, que protege, impidiendo la entrada de lo que pueda representar peligro. Las preocupaciones mal gestionadas, por ejemplo. Los pensamientos basados a nuestras incredulidades, a nuestros patrones de vida, a una información malsana insertada por nuestros padres en su error de criarnos, cualquier cosa. Entonces, funciona como un guardián, funciona como algo que te va a proteger. Ahora, ¿cuál es el foco hacia donde apuntan los afanes y la preocupación de la vida? Y lo dice allí, en el versículo 6. ¿Sí? Primero, nuestros pensamientos empiezan a atormentarnos. Alguien dijo en una oportunidad, bueno, los pensamientos pueden volar sobre tu cabeza, pero no dejes que hagan nido. Muy, muy certero. Pero una de las cosas a donde apunta la mala gestión de las preocupaciones y todo aquello que quiere robar tu paz es primeramente tus pensamientos. Luego, nuestras emociones. ¿Qué hacen? La idea de atacar esto es hacernos caer en procesos depresivos, de llevarnos de catástrofes emocionales a catástrofes mentales y así podernos enjaular. La paz de Dios se constituye en el único antídoto que puede mantener al creyente libre de los peligros que afectan y que intentan destruir. Cuando trabajo en mi mente, cuando trabajo en mis emociones, yo puedo empoderarme por encima de las circunstancias. Pero mientras esté disasociado de mis pensamientos y de mis emociones, el afán va a tomar control de mí y me va a robar la paz. Entonces, allí perderé el entendimiento. Todo creyente ha experimentado la paz con Dios a través de Jesús. Pero qué lástima que solo algunos llegan a disfrutar la paz de Dios en sus vidas. Pablo nos habla en este capítulo 4 acerca de algunas condiciones para que un creyente experimente la paz de Dios. No solamente la paz con Dios. Que esta paz que le mantiene a salvo en medio de las preocupaciones, inclusive en medio de las necesidades. Y una de las cosas más preponderantes que quiero dejarle es
el uso inequívoco como una alternativa para cuidar nuestras emociones y nuestra mente de la oración. Podría sacarle o traerle un montón de argumentos científicos. De hecho, hay un video que anda corriendo por allí. Si logramos conseguirlo, Ceilán, y usted lo solicita, se lo podemos enviar, sobre todos los efectos científicos y corporales y mentales positivos que se producen alrededor de la oración. Hay un estudio hecho por universidades americanas y europeas que muestran el efecto positivo de la oración en el individuo en todos los constructos espiritual, mente y cuerpo. Entonces, si quisiéramos sacarlo de la religión, si quisiéramos sacar a Dios de la ecuación inclusive, la oración por sí sola tiene un efecto. Ahora, ese efecto no va a ser tan trascendental si sacamos a Dios de la ecuación. Si metemos a Dios en la ecuación, el efecto de la oración, que para muchos es una meditación, va a traspolar no solamente la parte mental y corporal, sino que va a trascender a la eternidad en la parte espiritual. Y eso va a tomar empoderamiento sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, y por eso es que la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Alguien dijo, orar antes de hacer algo es dependencia, orar después es gratitud, orar siempre es comunión. ¿En cuál de las tres estás? ¿En dependencia, en gratitud o en comunión? Un creyente debe reconocer siempre que la oración ante las preocupaciones no es la última o es la única alternativa. Mire, ni es la última ni es la única, es simplemente o grandemente la mejor alternativa. Aprendí que cuando recurrimos a Dios en oración, después de que todo nos ha fallado, no solo nos damos cuenta de que perdimos un grandioso y valioso tiempo, energía y enfoque, sino que también nos damos cuenta de que Dios siempre está allí y que siempre es suficiente. Por eso es menester ir primero a Él, antes de todo lo que sabemos que va a fallar. La oración viene siendo la respuesta a los abates, a las preocupaciones, a la escasez, a todo lo que usted podría estar viviendo en su vida. Pablo presenta la oración en este versículo, en este capítulo, como la única respuesta correcta al creyente frente a cada problema que vive. Es decir, es una actitud de defensa ante los intentos dañinos de las preocupaciones, de la escasez, de las noticias que quieren venir a afanarnos. Y para poder ayudarles a comprender lo que Pablo quería decir, quiero mostrarles un panorama. Porque si alguien tenía motivos para preocuparse, era Pablo. Justo en el momento que estaba escribiendo que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mire, Pablo estaba preso en Roma. Su vida corría peligro. La iglesia de Filipos estaba experimentando oposición de las autoridades. Y ya había una persecución interesante en la iglesia de Filipos. Habían dos mujeres, Ingrid y Ceilán, que se la pasaban peleando. Perdón, lo que pasa es que los nombres son muy complicados y utilizo el nombre de Ingrid y Ceilán. Son parte de mi equipo y siempre juego con esto, ¿no? Pero se la pasaban en división, se la pasaban peleando. Estas dos mujeres se hacían daño la una a la otra y le hacían daño a la iglesia. Y él dice, por favor, dígale a estas dos mujeres que se queden tranquilas, que se amen. Si ellas conmigo lucharon, ayúdame, Samuel, con estas mujeres. Había un problema interno, había un problema externo. Su vida estaba en peligro. Pero ¿cómo él empieza esta carta? Dando gracias y orando a Dios. Qué fascinante, ¿no? Qué fascinante esta postura del apóstol. El mundo se le está cayendo encima, pero él entiende que una vida de oración es lo que lo va a llevar a flote. ¿Qué es lo primero que usted hace ante la preocupación? Ante un problema, ante una necesidad.
¿Qué es lo primero que usted hace? Mire, en una oportunidad escuchaba a uno de mis discípulos decirle a alguien que estaba sufriendo mucho, le decía, gózate en el Señor. Y comenzaba a hablar de las promesas del Señor. Yo rápidamente fui, llegué al lugar, lo tomé así por los hombros, lo aparté, le dije, hijo, vaya a cuidar las ovejas, me quedo con esta ovejita. Le dije, llora, sufre y ora. La Biblia dice, si alguno de nosotros, de vosotros, está afligido, haga oración. No dice vaya a cantar, no dice vaya a saltar, no dice vaya a celebrar, no dice piensa en las promesas, no dice no, sufre y ora. Ora antes, ora después, ora en comunión. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando el creyente usa la oración como un estilo de vida que representa o que responde a las preocupaciones, que responde al afán, entonces comienza a vivir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta oración de vida también es un medio. ¿Por qué es un medio? Mire, cuando leemos cuidadosamente el verso, nos damos cuenta que hay una respuesta. Cuando el creyente experimenta la paz de Dios, lo hace cuidando su corazón. ¿Sí? De hecho, si examinamos el momento preciso de Jesús en medio de una hecatombe de vida, ¿ok? Él está sufriendo, está llorando, pero justo en la oración es cuando viene. Mira, después de haber orado, suplicado y dado gracias a Dios como una respuesta a la preocupación, la paz de Dios inunda la vida y el corazón de la persona. Pero lo que queremos es tener la paz de Dios y seguir viviendo nuestras vidas alejadas del propósito de Dios. Y eso no puede ser. La oración es un medio para experimentar la paz de Dios. ¿En cuál circunstancia? En todas. Incluyendo el éxito. Y cuando Jesús estaba en el Getsemaní, la Biblia nos dice que cuando él estaba orando, primero estaba afligido, llorando, como sudando como gotas de sangre, pero cuando él estaba orando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó mientras oraba? El ángel del cielo vino y lo fortaleció. Cuando Pablo y Silas estaban presos, habiendo sido azotados en la cárcel, justo en la cárcel más abajo, donde le caían todos los excrementos, donde le caía toda la orina de los otros presos, donde colocaban a lo peor de lo peor, ¿qué ocurrió cuando ellos estaban orando y cantando? El Señor manifestó su paz y su poder. ¿Sabe? Y de estos podría nombrarle un montón de casos bíblicos en donde la oración atrajo la paz de Dios en medio de circunstancias adversas. Aquí, en estos dos claros ejemplos, muestran la forma inexplicable como actúan los hombres que gozan de la paz de Dios en su vida. Ante una circunstancia adversa o extrema, Pablo simplemente nos está diciendo que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica, todo razonamiento, toda explicación, esa paz se disfruta, se vive y se experimenta a través de nuestras decisiones bíblicas y a través de la oración. Mira, debemos aprender a llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Versículo 8 y 9 expresa, cuida tus pensamientos. Debemos aprender a cuidar nuestros pensamientos de una forma tan celosa que sean producto de lo que estamos llenos. Todo creyente debe ser consciente que el campo de batalla en donde se pelean las decisiones, donde se pelean las mentiras que nos decimos, donde se pelean las mentiras que nos dicen, es la mente. Y en respuesta a lo que sucede ahí, en nuestra mente, nuestra vida va a tomar contexto. Por eso debemos cuidar nuestros pensamientos. Mire,
Hay un versículo que utilizamos siempre y que decimos todo el tiempo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero ¿qué quiere decir esto? Que nuestra mente, en el territorio de nuestra mente, levantamos fortaleza. Porque el versículo 5, que es más importante que el 4, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de qué? De los milagros, las manifestaciones, el evangelismo, el power, la palabra profética, no, en contra del conocimiento de Dios. Entonces, viene como otra cosa y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire, cuando usted comienza a alejarse de la iglesia, cuando usted comienza a alejarse de la oración, cuando usted comienza a alejarse de los hermanos en la fe, por supuesto que va a empezar a perder su paz, porque va a comenzar a crear fortalezas y va a comenzar a crear argumentos y se va a poner en altivez. ¿Por qué? Porque usted va a decir, no, yo no puedo ir los domingos a la iglesia porque necesito compartir con mi familia. No, yo no puedo ir los domingos a la iglesia porque tengo un negocio que atender los domingos. No, yo no puedo ir los domingos a la iglesia porque tengo que. No, y no se trata de lo que tienes que hacer, se trata de lo que vos sos. Decides alejarte de los instrumentos que Dios utilizó para acercarse a ti, no por lo que tienes que hacer, sino porque no sabes gestionar lo que sos, lo que eres. Porque tienes argumentos, porque eres altivo. Y la paz de Dios no te es suficiente, el conocimiento de Dios no te es suficiente. Por eso vivirás o viviremos comiendo de las sobras que caen de la mesa, pudiendo habernos sentado en la mesa a comer los manjares. Porque lamentablemente todo no se queda acá, sino que cuando una vez que yo entrego mis argumentos al conocimiento de Dios y que derrumbo mi altivez al planteamiento de Jesús, entonces esto no significa que la guerra está ganada, sino que van a seguir los pensamientos negativos viniendo a mi vida a atormentarme, las emociones vienen a atormentarme, pero entonces yo decido llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Hablaba con una persona hace unos días y le expresaba el tema él me expresaba el tema de cómo se sentía. Y yo le decía, bueno, cómo yo también me sentía. Y de qué forma yo llevaba los pensamientos y llevaba mis emociones cautivas al pensamiento de Jesús. Cosa que hago diariamente, déjeme decirle. Porque diariamente yo estoy siendo atacado. Diariamente yo estoy siendo movido a tomar decisiones que me alejen de mi propósito de Dios, en Dios. Y diariamente tengo que llevar mis pensamientos cautivos. ¿Y qué significa que yo llevo el pensamiento cautivo? Bueno, eso significa punta de lanza. Digamos que esta pata de mi lente es una lanza. Y este es un pensamiento cautivo. Entonces, cuando el pensamiento cautivo llega a mi mente, yo le pongo la lanza aquí y lo llevo. No, la Biblia dice esto. No, no debo hacer esto. Debo hacer lo otro. Y lo llevo así, cautivo. Pero en el momento en que yo quito la lanza, ¿qué pasa? Vuelve. Y cuando dice la Biblia llevar cautivo, se refiere llevar a punta de lanza. No le quito la lanza. Si se mueve, lo mato. No le quito la lanza. Porque en el momento en que yo le quito la lanza, vuelve otra vez a atormentarme. Eso es llevar un pensamiento cautivo. No se imaginan. Cuando usted entra en esta práctica, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mire, donde se levantan las fortalezas y los argumentos y la altivez, esto que se opone al conocimiento de Dios, es en nuestra mente, es en el creer. Y si no solucionamos esto en nuestra mente, nuestras vidas van a encaminarse alrededor de una mentira. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, no los lomos de vuestro espíritu, no los lomos de vuestro cuerpo, de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrios.
y esperad por completo en la gracia de Dios que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire, los lomos de nuestro entendimiento se refiere a nuestros pensamientos. Y el orden aquí es que se mantengan sujetos, controlados, para que no seamos minados por las mentiras. Y cierro con esto. El llamado es a pensar de la forma más completa y si se quiere más simple, ¿no? Es un llamado a evaluar si vale la pena, si es saludable, si cumple los requisitos, si está acorde lo que pensamos con el planteamiento de Dios en nuestras vidas y propósito existencial, lo sumo. Si no, lo desecho. ¿Por qué? Porque constantemente me va a estar intentando robar la paz. Llena tu mente pensando solo lo que es saludable y desecha toda la basura. Mira, el versículo 8 lo dice claramente. Ese es el consejo de Pablo, es el consejo de Dios, ¿sí? Y la idea es que no sea malentendido. Pues hay muchas personas que dicen, no, piensa positivo y declara, mira las cosas, haz un dibujito, pon las vibras, la mente, las energías. Y algunos pueden creer que esto es lo que Pablo aconseja, pero no es lo que Pablo aconseja, ¿sí? Cuando Pablo dice en todo lo bueno, en todo lo afable, en esto pensad, está hablando de aquello que nos mantiene pegados a Dios, que es la fuente de la sabiduría. De hecho, algunos estudios creen que la lista de Pablo está describiendo a Jesucristo. Otro, que es la palabra contextual, pero en este sentido cierro con el Salmo 19. Mire, se los voy a leer. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El mandamiento de Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que aquella que destila del panal. ¿Sabe? Si usted está buscando llenar su mente de algo saludable, que sea verdadero, que sea honesto, que sea justo, que sea puro, que sea amable, que sea de buen nombre, que tenga virtud y que haya algo digno de alabanza, nada cumple más sus requisitos que la palabra de Dios. ¿Quiere paz? Deje que la palabra de Dios le inunde, deje que la oración lo lleve a una comunión constante, permanente y creciente con Jesús. Permítase y dése la oportunidad. Usted merece vivir en paz. Usted merece actuar en medio de la luz. Usted merece que su mente sea iluminada. Si realmente quieres paz en tu vida, no te puedo dar una forma mágica. 5 pasos para llegar a paz. 5, no se trata de lo exterior, se trata de lo interior, se trata de tu comunión con Dios. Ahora, si entiendes como paz la ausencia de problemas, entonces nunca vas a obtener paz. ¿O qué paz sentía Jesús en Getsemaní? Ninguna. Mientras su dolor estaba perenne, porque papá lo iba a abandonar, porque iba a cargar con los pecados del mundo, sudaba como gotas de sangre, no tenía paz. Repito, y la oración, en la oración, el ángel viene a darle paz. El complemento del pensar siempre será el actuar. Y aquello que hayan llenado su mente, si es de la palabra de Dios, si es de lo que está acorde a la Biblia, entonces el actuar va a ser consecuente. Pero si no, va a ser contrario. Si llenas tu mente de basura, de aquello que no tiene a Dios, de aquello que no tiene conocimiento de Dios, de aquello que no tiene virtud alguna, pues sabes cuál es el final.
¿Sabe? No me gustaría cerrar pasando por alto esto. Mientras que Pablo asegura que los que aprendan a usar la oración experimentan la paz de Dios, esta que inunda sus vidas. También el versículo 9 describe, ¿no?, que quien haga perseverar sus pensamientos en Dios y quien persevere en la palabra de Dios y quien no se deje arrastrar por el afán, experimentarán la misma presencia de la paz de Dios en sus vidas. De modo que su paz, mi paz, nuestra paz, podría ser un personaje de dos piernas. Una de ellas es la oración y la otra es hacer que nuestros pensamientos perseveren en Dios y en su palabra sin dejarnos contaminar con el afán. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. El secreto de una vida de gozo es tener una relación personal con Jesús, sin nada que nos aparte de Él. Porque solo esa relación con Él produce en el corazón del creyente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es el único antídoto que mantiene libre al hombre del resultado de los problemas, de la expresión de los problemas, de la gestión de los problemas y de ese experimento de vida que continuamente estamos viviendo. ¿Sabe? Los problemas nunca van a dejar de existir. La ansiedad y la preocupación y el afán van a tocar la puerta. Pero si tienes una relación viva, creciente y abundante con Jesús, verás cómo esa paz que sobrepasa todo entendimiento será una evidencia más de lo que digas y de lo que haces. Es mi deber, es mi responsabilidad como pastor decirles que la paz de Dios no son palabras mágicas, no es algo, no es una magia, no es una hechicería, no es un, bueno, Edith Hurtado, tienes un problema, te voy a dar paz. No es resultado de una imposición de manos. Bueno, Luis Ramón, como tienes un problema, te voy a dar paz. No. Bueno, Gracie, como tienes un problema, no. Federico, como tienes un problema, no, así no es la paz de Dios. Eso no va a suceder. Nunca vas a conseguir paz. ¿Quieres paz de Dios en tu vida? Tenés que orar. Tenés que conocer a Jesús. Tenés que conocer su palabra. De lo contrario, no va a pasar. Vas a tener paz con Dios, pero no vas a tener la paz de Dios. Es difícil, tal vez. Es más, sí es difícil. Es difícil tener una comunión con Dios. Es difícil tener el hábito de leer la palabra. A veces hasta es difícil orar. Pero quiero decirte algo. Para mí es más difícil vivir sin paz. ¿Qué hice yo? Siempre le enseño esto a mi equipo. Elegí mi dificultad. Porque vivir sin paz es difícil. Y vivir con paz también lo es. Bueno, yo elegí mi dificultad. Y esa es vivir con paz. Vivir en paz con Dios y vivir en la paz de Dios. Y por eso necesito instalar nuevos hábitos de vida. Como congregarme cada domingo, como leer la palabra, como mantener una vida de oración y como ser hacedor. Quiero orar por ti. Y no quiero orar para que Dios te dé paz, porque ya sabe que así no funciona.
Quiero orar por ti para que Dios te dé fuerzas, para que Dios te dé sabiduría, para que tus oídos sean destapados y puedas escuchar y poner por obra lo que Dios te está diciendo. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús quiero orar por cada una de las personas que están conectadas en la mañana de hoy. Papá, por favor, te suplico, te imploro, que tú puedas tocar sus vidas de una forma tan extraordinaria que trascendiendo tiempo y espacio ellos puedan sentir allí en su alcoba, en su mesa, en su silla, el toque de tu presencia en el nombre de Jesús. Te suplico, sana sus enfermedades. Te suplico, ayúdales a llevar cautivos todos sus pensamientos para que no caigan en tormento. Te suplico, dales fuerzas y sabiduría para gestionar sus emociones, para que puedan tomar decisiones coherentes que le den paso. Te suplico, Señor, abre sus oídos, abre sus ojos espirituales, que puedan verte y que puedan verse alineados con vos, contigo. Guárdalos. Gracias por amarlos. Gracias por bendecirlos. Gracias por abrazarlos. Gracias por prosperarlos. Gracias, Dios, porque te ha placido que cada día ellos respiren a ti y que sus vidas tengan un propósito. Muéstrale a cada uno su propósito y llévalos, como siempre, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les bendigo. Sean prosperados todos sus caminos. Sean sus cuerpos sanados de toda enfermedad. Sean sus mentes libres de todo pensamiento perturbador. Y sean sus emociones puestas a los pies de Jesús y de su cruz. Gracias, Dios, por sus vidas. Amén y amén.